Hoy es 14 de marzo de 2023. Estamos transmitiendo desde ICF Capítulo Venezuela, desde Caracas en mi caso particular. Y vamos a tener una interesante webinar que tiene que ver con un tema que puede ser muy rico para los coaches y no coaches también. Funciona para muchas disciplinas, es muy versátil y al mismo tiempo enriquecedor y bonito. Yo diría que es un tema bonito y una técnica bonita. ¿Okay? Bien, Encuentros de Actualidad es un espacio que se hace una vez al mes. Yo, junto con Leila, somos la que organizamos este espacio y vamos seleccionando temas mensualmente y vamos viendo a ver a quiénes podemos invitar. Ese es el trabajo que hacemos, Leila y nos turnamos. Esta oportunidad me toca a mí hacer la moderación. La próxima vez le toca a Leila, que es el próximo mes, la segunda semana, los martes, a esta misma hora. ¿Okay? Y ICF Venezuela tenemos 66 miembros en este momento, agradeciendo que estamos en proceso de renovación, que todos nos podamos renovar, y invitando también a los que no son parte de ICF que formen parte. Siempre es importante para nosotros. No, gracias a ti, Daniela, por estar presente. Y vamos a comenzar. Bien, yo soy, miren, Lucía Lozada, soy la directora de educación de ICF Capítulo Venezuela. Es un honor para mí tener a estas tres invitadas en el mes de que conmemoramos, no celebramos, pero sí conmemoramos el Día de la Mujer. Y el tema es un tema interesante, lo hemos llamado la indagación apreciativa, lo femenino y el coaching. ¿Okay? Indagación apreciativa, que se conoce también como IA, que ahora se parece a inteligencia artificial. Pero bueno, antes de la inteligencia artificial apareció indagación apreciativa. Muy bien, entonces esta es una metodología. Yo voy a comenzar con una frase que me parece muy interesante. La frase es: el caos como semilla. Me parece que nos da una idea de que de alguna manera nosotros en el caos podemos encontrar lo apreciativo o lo positivo, y además nos enriquece y nos hace sentir digamos, diferentes, mejor, ¿ok? Esa es una de las frases. La otra es la indagación apreciativa como una filosofía de vida. Y ya nos van a explicar nuestras ponentes qué es la indagación apreciativa y cómo lo viven ellas, ¿ok? También es como una especie de mirada hacia lo mejor, ver lo mejor en cada aspecto, tanto en el mundo personal, en el mundo social, el profesional, el organizacional o institucional. Y siempre crecer en medio de esa hermosa metodología. Y entonces tenemos a nuestras invitadas. Vamos a comenzar porque tenemos una invitada que no es de nuestro capítulo, sino que es de ICF Capítulo Argentina, que es Sandra Merlo Aliendo, PSC. Ella es licenciada en Educación, maestrando en Gestión Política, coach ejecutiva argentina, master coach de AACOP y COP, practitioner en indagación apreciativa, formada en el Instituto IDEIA con Miriam Subirana y De Jong, mentora y supervisora de coaching y miembro del board de ICF Argentina. Bienvenida, Sandra. Gracias por atender nuestra invitación. Para mí, un honor. A Tania Moreno. Gracias. Tania Moreno es ingeniera de informática venezolana, certificada en ITIL 4, coordinadora regional de soporte técnico en una organización de informática, máster en PNL, y participó en la experiencia Imagina Venezuela con indagación apreciativa. Es coach profesional, miembro actual de ICF Venezuela. Y tenemos a Aura Marina Valera. Ella es licenciada en Educación, Master Coach venezolana,
coordinadora académica del Diplomado de Psicología Positiva de UNIMED, la Universidad Metropolitana, formadora en Agile Management, autora del modelo Sistema Integral de Gestión de Talento Humano, promotora de bienestar y consultora gerencial, y también participó, o digamos que incluso fue co-creadora de ese proyecto Imagina Venezuela con indagación apreciativa. Y bueno, yo soy psicóloga, coach y soy coach de equipos también, y también estuve en el proyecto Imagina Venezuela y soy, como dije anteriormente, la directora de educación de ICF Venezuela. Este webinar otorga CCs para las personas que lo deseen, lo pueden coordinar a través de un correo electrónico a, ay Dios mío, desarrollo@icf.com.be. Muy bien, entonces vamos a comenzar. El caos como semilla, y vamos a empezar por nuestra invitada argentina. Sandra, cuéntanos qué es la indagación apreciativa. Bueno, ¿qué es la indagación apreciativa? Antes tomo tu frase, el caos como semilla. De eso se trata la indagación apreciativa. Primero que es una metodología, y me gustó conocer que la palabra metodología viene de método, que en griego significa camino. O sea, lo primero que propuso David Cooper Ryder, uno de los mentores de esta metodología, es reconocer que esta es una posibilidad, es un camino. ¿Un camino para qué? Para poder encontrar en el caos las posibilidades. ¿Acaso nosotros no venimos desde el caos? Nosotros venimos de tanto movimiento, venimos de lo dinámico, y lo que nos propone la metodología es aceptar que además de un camino es un proceso, y que en este proceso estamos invitados a aprender lo apreciativo. Uno de los estudios que yo más hice y que tiene que ver desde la antropología es reconocer que ya los humanos venimos con un sesgo a ver el peligro. De hecho, desde la neurociencia conocemos que está instalado en nosotros el miedo, esta posibilidad de resguardarnos. Entonces, ¿qué nos trae la metodología? La posibilidad de, aún cuando la situación no es de lo más agradable o amable, al contrario, es muy adversa, poder encontrar qué es lo que sí tengo para fortalecerme y seguir adelante. Por eso decimos que es una de las metodologías que más nos acompañan en la gestión del cambio. Yo particularmente en las organizaciones la utilizo así, porque no solamente que impulsa el cambio, sino que hace un stop para poder mirar, bueno, estamos en este movimiento, estamos en este caos, veamos qué es lo que tenemos, cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras fortalezas, porque desde ahí es donde nos vamos a parar para salir hacia adelante. Y eso es, en resumida, en un breve cuento, a qué llamamos indagación apreciativa: metodología y proceso. Muy bien, a ver, Tania, ¿cómo la vives tú? ¿Qué significa para ti la indagación apreciativa? Me puse en estos días a revisar de nuevo el libro de indagación apreciativa, el de Subirana. Este libro, ¡ay! No se deja ver, Y me di cuenta de muchas cosas, y para mí fue aprender indagación apreciativa, a pesar de que ahora no la practico así formalmente, empezar a ver lo positivo en todo. Y curiosamente, a estas alturas, ya unos cuantos años después de haber estado en el grupo de Imagina Venezuela, esa parte positiva me ha quedado. O sea, ha sido un cambio para mí. Gracias, Tania. Aura, cuéntanos tu Bueno, versión de indagación apreciativa. para mí es una pasión, indagación apreciativa, y desde que la conocí, pues definitivamente me vinculé con su filosofía. Mi relación con indagación apreciativa viene desde un tiempito atrás, y luego con la iniciativa de nuestra querida Linda Hu, que inicia un proyecto muy interesante en Venezuela,
bueno, ahí hicimos como inmersión total en relación a esta metodología. Y tal como decía Sandra, es metodología, pero también es proceso. Y el proceso, y para mí es tan importante porque tiene que ver con los cambios que comenzamos a vivenciarnos nosotros cuando nos damos cuenta de que la posibilidad, así como existen las dificultades y existen los tropiezos, pero también existen las posibilidades. Entonces es como una decisión, pero para llegar a decidir que eso es lo que quieres, pues definitivamente hay un proceso en ti y comienzan a ocurrir cosas. Entonces para mí ha sido fabuloso. Lo aplico desde entonces en mi ámbito de desempeño cotidiano, que es la consultoría en las organizaciones, observando posibilidades en los grupos y cómo uno se da cuenta cómo los grupos vienen con su arsenal de herramientas tradicionales focalizados en el diagnóstico, en el problema, y luego cuando los sacas de allí comienzan a ver como que hay un paso hacia adelante y definitivamente es una manera diferente de mirar, para mí, con una potencialidad. Y hoy unida con muchas otras herramientas que ya en su momento pues se mencionaban, pues creo que es una excelente posibilidad. Gracias, Aura. Fíjense, yo creo que una de las cosas más interesantes en mi caso particular, y quisiera compartirlo también, que igual que Tania estuve, de alguna manera me permea cada vez que yo hago alguna actividad. Es difícil para mí no verle lo positivo o no enfocarme en la fortaleza, ¿no? Incluso en mi espacio aquí donde vivo, donde tengo un rol de urbanización, yo allí pues procuro en la mirada siempre positiva y cuido mucho el lenguaje y la narrativa, ¿ok? Y entonces voy a lanzar una pregunta que tiene que ver más con lo femenino. Estamos en el mes de la mujer, como dijimos, y ¿qué conexión hay entre indagación apreciativa y lo femenino? Cada una, la que quiera, puede responder. Permiso. Yo lo que les quiero contar a todos es que cuando yo conocí esta metodología fue en el 2013 a través de un grupo que está en todo el mundo que se llama Art of Hosting, y ahí conozco. Y ahí es cuando en 2014 llega Miriam Subirana a la Argentina, a Buenos Aires, hago la primera etapa y después con Luc de Jong el avanzado que se llama. Y yo en ese momento estaba muy involucrada, sigo involucrada en todo lo que tenía que ver con temas de género. Pero tenía un tema muy específico, que es que acompañando a mujeres en procesos, en un espacio de gobierno que tenía que ver con violencia de género, cada vez que yo ingresaba a esas reuniones eran momentos muy difíciles, muy arduos, y yo sentía que no avanzábamos. Cuando yo descubro que, bueno, la primera fase es descubrir de la metodología. Cuando yo descubro la indagación apreciativa, es que empecé a llevar en los conversatorios esta semilla de indagación apreciativa, de que más allá de todas las vivencias y dificultades, qué es lo que cada una de las mujeres tenía para poder sobrellevar el tema, aprender a pedir ayuda y, sobre todo, tener este poder de imaginación. Ustedes van a escuchar mucho en la indagación apreciativa que hay muchos proyectos que se llaman Imagina Venezuela, Imagina Córdoba, Imagina distintos nombres, porque a eso alude el poder de imaginación. Muchas veces cuando tenemos muchas dificultades, y en este caso estamos hablando de mujeres, no tenemos la posibilidad de imaginar. ¿Por qué? Porque no tenemos fuerzas. Entonces, de alguna manera, a mí me reconectó con esa posibilidad de invitar a las mujeres a imaginar un futuro mejor. Sobre todo, volviéndose hacia sí mismas, encontrando esos talentos, esos sueños frustrados, esas situaciones que habían quedado ahí, que cada uno de nosotros tendrá algo que tenemos muchas ganas de hacer, y bueno, y de qué manera llevarlas a cabo. Por eso también la metodología tiene un fuerte componente de lo colaborativo. No hay indagación apreciativa si no incentivamos la colaboración entre los miembros de la empresa. Y esa es mi conexión con la parte femenina. De ahí surgieron talleres y proyectos como Mujeres Líderes Creando Paz, porque ahí también conversamos que nosotros las mujeres estamos invitadas a crear paz, porque podemos crearla, pero primero la vamos a crear con nosotros mismos, o al menos la vamos a redescubrir.
Si no tengo paz yo, ¿de qué manera voy a acompañar a otros a que la vayan construyendo? Y otro de los talleres, que es el que más y que sigue vigente siempre, es el Despierta Mujer, un despertar a nuestros talentos. ¿Para qué? Para fortalecerlos. Bueno, de mi parte, creo que lo femenino, por supuesto que yo diría que es uno de los grandes beneficiarios, es ayudar a la mujer a florecer, ayudarla a cambiar sus posibles estructuras de pensamientos cotidianos, en el sentido de que si me sumo en la imposibilidad, con los tropiezos que he tenido en la vida, las circunstancias que en algún momento pueden superarme, y comienzo a desplazarme a una nueva forma de pensar, pero también desde el convencimiento, desde esa convicción fortalecida, tal como lo decía nuestra compañera Sandra, en la imaginación, en la posibilidad de recrear mis propias posibilidades. Yo creo que para la mujer esta es una excelente posibilidad. Creo que es como ir a las fortalezas individuales. Fíjense que si vemos indagación apreciativa, bueno, comienza por descubrir, tener claro mi núcleo positivo fundamentado en fortalezas y con ellas soñar, que es pensamiento divergente. ¿Cuántas veces tenemos la posibilidad de hacerlo? Probablemente no muchas. Y luego entonces comenzar a, con pensamiento convergente, poder ir dando forma, que entonces ahí viene la etapa de diseñar qué es lo que quiero hacer. Y yo creo que eso es poderosísimo. Luego en la fase de aplicación, por supuesto que vamos a tener posibilidades de avanzar, posibilidades de estancarnos un poco, pero si yo logro, tal como lo dice Federico Varona, disciplinar mis estructuras de pensamiento hacia esa posibilidad, hacia ese avance, creo que se puede constituir en un hábito que luego hace que, bueno, aparezca de ti lo mejor. Si no focalizarte en la imposibilidad, sino en la posibilidad justamente. Sí, yo creo que una de las cosas interesantes que conversábamos antes de este espacio nosotras, cuando tuvimos nuestra reunión, era cómo fortalecer en la mujer las diferentes autos. Eso te lo escuché a ti, Sandra, ¿no? Autoconfianza, autoestima, que todas esas autos que de alguna manera se refuerzan si tú te enfocas en lo positivo. Y si además de eso utilizas un lenguaje o una narrativa que te entienda hacia lo positivo. Porque si no, ¿qué va a ocurrir? Ocurre que nos quedamos en una mirada de, ok, sí, de ver cuál es el problema, eso está muy bien para muchas cosas. Es importante hacer un diagnóstico, pero también es importante poder ver ese aspecto, bueno, qué es lo que sí hemos logrado o qué es lo que sí podemos hacer si fuera un equipo, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de las mujeres. En este momento allí está en el cine está una película llamada Ellas Hablan, Women Talking, que es una maravilla, que es un grupo de mujeres que se subleva, ¿ok? Ya cuando la película comienza, ya ellas ya han hecho cosas, ¿ok? En función de un agravio que han pasado todas ellas, ¿no? La recomiendo ampliamente, ¿no? Y es desde, cómo no, ellas retroceden en un momento dado, pero en otro momento van otra vez hacia adelante, porque es como un zigzag, pero que tiene que ver con que, bueno, mira, sí, es el núcleo positivo, me quedo con lo positivo. Eso es importante. Okay. Muy bien. Allí quisiera acompañar un poco en relación a los autos para darle la palabra a Sandra. Fíjense que cuando hablamos de capital psicológico, sobre todo en el mundo de las organizaciones, estamos hablando justamente de fortalecer autoestima, autoeficacia, autodeterminación. Y Sandra en conversaciones anteriores nos hacía referencia a esto. Y no puede haber posibilidad de que yo irradie lo mejor de mí si yo no creo en mí misma y si las estructuras de pensamiento que me acompañan son negativas. Entonces es importantísimo fortalecer eso que las organizaciones hoy llaman capital psicológico, porque es lo que va a potenciar. Y por supuesto en el conglomerado femenino, pues por supuesto que tendría un poder inmenso. Sí, y yo cuando traje esto en la conversación previa,
les contaba que esa fue una conversación con una de mis mentoras, que decía que teníamos que aprender las mujeres a cuidar nuestros autos. Eso me quedó. Y también reconocer que por más que se llame autoestima, no la construyo yo sola, sino también con la mirada del otro, con lo que escucho del otro. Y ahí también tenemos una invitación nosotros las mujeres, cómo nos hablamos, cómo nos reconocemos, cómo nos acompañamos, e incluso de qué manera les hablamos a nuestros hijos, porque algo que también conversamos es que de alguna manera nosotros, mujeres, nosotros que casi todas pertenecemos a Latinoamérica, nos han construido las narrativas de nuestras madres, de nuestras tías, de nuestras abuelas, y es desde la indagación apreciativa que tenemos una invitación a reflexionar, a redescubrir y sobre todo a definir cuál es la mejor narrativa que me va a acompañar en este proceso de diseño de futuro. Eso quería agregar. Bien. Ok, ¿cuáles son las 5D que nos llevan a destino, que es el fin de un proceso con indagación apreciativa? Esa D última ya sabemos que es destino, pero ¿cuáles son las 4? Ya mencionamos 2, pero me gustaría como escucharlo en estructura. Si alguna de ustedes, por favor, lo puede mostrar, cómo es. Yo recién escuché a Aura, que paseó y fue por todas. Y primero la de descubrir. Este enfoque con una conversación potente que nos permita descubrir bien qué es lo que sí tenemos, este núcleo positivo, este núcleo que irradia. ¿Para qué? Para aprender a definir. Es muy interesante que la metodología nos enseña a definir de manera propositiva. Ejemplo, si tenemos una situación en una organización, por ejemplo, tenemos mala comunicación, no vamos a definir que el tema sobre el que nos vamos a concentrar es la mala comunicación que tenemos en el área, sino que lo vamos a dar vuelta y vamos a imaginar, ¿y qué es lo que queremos ver? ¿Qué es lo que queremos habitar? ¿Qué es lo que queremos sentir? Y de ahí surge un tema de manera propositiva. Entonces nos vamos a enfocar en qué, que vamos a definir que el tema es tener mejores conversaciones entre los miembros del equipo, por ejemplo. Definiendo el tema en propositivo es cuando vamos a empezar a imaginar cómo vamos a estar habitando ese momento y sobre todo a qué nos vamos a comprometer y qué acciones posibles tenemos para, por supuesto, diseñar un modelo, diseñar una planificación, ahí es la 4D, para llegar a destino. Algo que contó siempre David Cooperrider es que esta metodología es muy flexible. De hecho, les cuento que, por ejemplo, no es que siempre vamos a tener que estar descubriendo, definiendo, deseando, diseñando y llegando a destino. Cuando ya tenemos una manera y un hábito de aplicar la metodología, podemos tener una fase de descubrir de un día completo y el otro día recién empezar a definir. Yo les digo desde la experiencia que es una de las etapas que más tiempo estamos, porque estamos muy habituados a encontrar lo malo, lo que no tenemos, lo que nos va mal. Entonces tenemos como esta tendencia, esa mirada escasa de que esto me va a costar, en las mujeres esto del autoboicot, no soy capaz. Acá tenemos una frase en Argentina, me faltan 5 para el peso. Entonces, en esta metodología que se puede llevar en varios días, de hecho las cumbres apreciativas las hacemos no menos de 3 días, les cuento que, por ejemplo, en África agregan una que se llama drum, por los tambores, porque ellos para poder reflexionar, meditar y pensar, necesitan esa etapa de tambores, necesitan escuchar esa música. Entonces él nos dice, anímense a ponerle tantas D como ustedes sientan la necesidad de traerlas y aplicarlas. Y esas son las 5D. Yo estoy muy enamorada de indagación apreciativa desde el 2013. Así que continúo siempre aprendiendo. Hay una cosa que también me parece muy interesante de la indagación apreciativa, gracias Sandra, que es la matriz FOAR. Tania, ¿recuerdas la matriz FOAR? ¿Qué es? Cuéntanos Claro un poquito. que sí. Claro que sí. Que no es la matriz FODA. Que no es la FODA ni es la DOFA tampoco, que es lo mismo.
La matriz FOAR es parcialmente basada en la matriz FODA por la parte la parte positiva de fortalezas y oportunidades, y en indagación apreciativa se le cambian dos de los componentes con aspiraciones y resultados aspirados. Entonces, esta matriz me permite a mí igualmente enfocarme en hacia dónde puedo ir, no en lo que estoy haciendo mal. Yo quisiera contar una experiencia con eso. En la empresa consultora que yo tengo, nos invitan o nos piden, por favor, trabajar con el servicio de psiquiatría de un hospital importante aquí en la ciudad. Y la persona del servicio de psiquiatría que conocía a las dos personas que fuimos como consultoras allí, ella pedía a gritos, por favor, que hiciéramos una matriz FODA, pero como trabajamos con la acción, era importante que la matriz FODA la vivieran, ¿no? El equipo de psiquiatras y médicos, enfermeros, estudiantes, residentes, ¿no? Y yo le decía a ella, no vamos a trabajar con la matriz FODA, vamos a trabajar otra cosa, pero no. Y resulta que después de que hicimos la matriz FOAR, donde ellos no enfocan en las debilidades del servicio, sino que enfocan en las aspiraciones y en los resultados que quieren tener, ella estuvo súper agradecida y decía, bueno, pero qué diferencia, de verdad. Entonces, eso es para mí una de las cosas más interesantes, más sabrosas de la metodología de indagación apreciativa, porque sigue siendo eso. ¿Para qué enfocarnos en la debilidad si podemos enfocarnos en la aspiración, en lo que queremos, en lo que tenemos como fortaleza? ¿Y a dónde queremos ir, obtener? Exactamente. ¿Para qué enfocarnos en la amenaza? Sino más bien en cuáles son los resultados que podemos lograr. No sé si ustedes han trabajado, Aura María, ¿tú has trabajado con esa matriz? Sí, que era un poco lo que iba a decir. Por ejemplo, cuando uno combine, hace el cuadro como si fuera a hacer un DOFA o FODA, que combina, por ejemplo, aspiraciones con oportunidades, es increíble la cantidad de cosas que se pueden mirar allí, porque usualmente no las tenemos tan claras. Es decir, imagínense la cantidad de oportunidades que pueden estar presentes, pero que si tú no las conectas y no las pones en blanco y negro y las conectas, por ejemplo, con tus aspiraciones, pues no vas a poder definir estrategias para poder potenciar y poder llegar allí. Y a mí me parece que es una riqueza fundamental porque efectivamente, si bien, bueno, para las organizaciones en lo tradicional ha sido muy importante hacer también cruces con los desafíos en negativo que tiene el contexto versus las debilidades, cuando tú reviertes eso, la gente comienza, fíjense, algo que yo he descubierto y a ver si aquí ha habido coincidencias. Tú, sin darte cuenta, conectas lo que pudieran ser tus debilidades si las focalizas como tales, pero convertidas en posibilidad. Por ejemplo, yo he trabajado muchísimo, tal como Sandra lo señalaba, con el aspecto comunicacional, que creo que es uno de las aristas más importantes y que preocupa mucho a las organizaciones. Y cuando la gente comienza a trabajar en la posibilidad, yo siempre le formulo las siguientes preguntas. Ajá, vamos a ver, ¿y dónde quedaron los problemas? Esto al final, ¿cuál es, Aura Marina? La gente casi que dice, no, chicas, es que nos acabamos de dar cuenta que todo esto era un manejo inadecuado, probablemente. Comienzas a revertir la posibilidad en la posibilidad de aplicación, comienzas a revertir el impacto que un área pudiera estar teniendo. Así que también coincido con Lucía, es una delicia. Realmente aplicar esto es una delicia. Y me gustaría agregar que en cuanto a aprender, porque empezamos a aprender y hacemos hábito de mirar apreciativamente. Pero también me gusta decir que no es que las que trabajemos en indagación apreciativa vendemos anteojitos rosa para ver el mundo rosa, no. Lo que hacemos es un hábito de mirar, y sí, como hace un rato ustedes dijeron, hay un problema, hay una situación difícil, hay inclusive situaciones tremendas de caos,
pero ¿de qué manera acompañar a las personas a redescubrir y a descubrir qué es lo que sí ha quedado, qué es lo que sí tienen, y cómo nos vamos a ir acompañando para hacer realidad el sueño que tenemos? Y cuando te escuchaba, Aura, recién, y acá también escuché que Leila está muy involucrada en lo que es la psicología positiva, pues bien, una de las disciplinas que aporta la indagación apreciativa es la psicología positiva. Acá en la Argentina tenemos un médico que ha hecho muchísimas pruebas de lo que tiene que ver con las hormonas, que nos provoca, ira, rencor, resignación, qué conversaciones nos provocan y qué es lo que salta. Salta que, y divide, conversaciones con R y con S, es el doctor Hitzig. Dice, si tú hablas, y nosotros mujeres, el rencor, la resignación, generamos más cortisol, que es la hormona del estrés. Es correcto. Mientras que si elegimos tener conversaciones simpáticas, saludables, sonrisa, más sonrisa en nuestra vida, generamos más serotonina, que es la hoy llamada hormona de la felicidad. Entonces, imaginémonos en este momento que veo que somos todas mujeres aquí en este encuentro, cuán responsables somos cada una de nosotros por elegir las conversaciones en las que nos queremos involucrar. Y eso también, hay uno de los principios de la metodología, que es el principio narrativo. Por eso me encanta decir, llegó el momento de, sí, agradecer este tomo de vida, este libro que he escrito, pero ¿de qué manera puedo narrar de otra manera? También está el principio poético, que le pongamos poesía a la vida, que empecemos a apreciar toda la belleza que nos brinda lo cotidiano. Y allí, para complementar, Sandra, el uso de las metáforas, que es tan importante, donde definitivamente a partir de una metáfora, pues podemos ilustrar mejor muchísimas cosas. Y un poco en línea con esto, ahí por allí alguien dijo, no es lo que me pasa, sino qué hago yo con lo que me pasa. Y créanme que todos estamos sujetos a adversidad, eso es, bueno, un indispensable en la vida de todo ser humano. De allí que esta incorporación y esta creencia de focalizarme en la posibilidad, pues es una opción demasiado importante, que vale la pena vivirla, experimentarla y convertirla en hábito fundamentalmente. Leila nos va a ayudar con algunos comentarios que están en el chat. Buenísimo. Gracias. Buenísimo. Bueno, por aquí comentan Daniela en relación a la indagación apreciativa. Para mí es como una metodología que despierta el recuerdo de lo que se anhela, que ya en nuestro interior se sube al nivel de entusiasmo y disminuye la ansiedad que puede generar el cambio. Muy metafórico y romántico, parece poesía. Es correctísimo. También Daniela comenta, yo creo que las mujeres tenemos una facilidad innata para crear, para ser recipientes, para hacer nacer ideas, formando imágenes que al transformarlas en algo tangible, generamos la complementariedad en estructuras que son bases para crear algo más grande. Me voy a copiar tus ideas, Daniela, para colocarlas en un libro. Le voy a tomar fotografía. A ver, ok, Daniela también comenta, maravilloso ese florecer juntos, a mí me llevó a admirar a las personas, en las personas, la mentalidad de crecimiento constante, encontrando desde las fortalezas propias la posibilidad de mejor desempeño. Muchas gracias, Leila. Una de las cosas que también, por ejemplo, en un equipo promueve la indagación apreciativa, que es perfecta para trabajar precisamente en equipos, es que del competir pasamos al compartir. Porque como el foco está precisamente en las fortalezas y en lo que las personas pueden dar y quieren dar a ese equipo, entonces no hay competencia, sino más bien es cooperación o colaboración. La otra cosa que me parece interesante también es que a través de la metáfora
podemos ver el mundo de nuevo. O sea, es como si nos permitiéramos explorar. Yo recuerdo en Imagina Venezuela, me imagino que ustedes también, Aura y Tania, y me imagino que Linda, que está por ahí también en la audiencia, ¿no? Las imágenes que salían, ¿no? Los mapas de Venezuela llenos de colores, con frases pegadas. Muy interesante eso, ¿no? Y cómo de alguna manera eso nos, al menos ese día y durante unos días más, yo salía como muy fortalecida en medio de una crisis que estábamos viviendo, que en ese momento incluso era más fuerte, ¿ok? Donde incluso había momentos en que no sabíamos si íbamos a tener la reunión, porque si no era una marcha, era otra cosa, era momentos duros dentro de la ciudad y dentro del país, ¿no? Eso era como todo eso me permitía a mí por lo menos sentirme conectada. No sé si tú recuerdas, Tania, algo sobre eso, ¿no? Esa sensación de confort después de una sesión. Sí, sí. Normalmente terminábamos siempre muy eufóricas por los descubrimientos y las oportunidades que se nos iban abriendo. Y fue un año completo de esas experiencias. ¿Era qué? No me acuerdo, no recuerdo ahorita la periodicidad. Una vez al mes, creo. Una vez al mes, sí. Sí, cierto. No estaba segura si eran dos veces por mes o una vez por mes. Domingo. Sí, domingos. Que muchas veces no sabíamos si podíamos llegar al sitio de encuentro. Así es. Y estaba integrado ese grupo, llegó un momento que creció muchísimo, estuvo súper nutrido, despertó muchísimo interés en un momento determinado. Pensábamos que en realidad pues iba a tener un final feliz, porque lo que allí ocurría es que se daba un proceso de reflexión y como lo estábamos viviendo en carne propia, las circunstancias no necesariamente positivas, ¿cómo tú puedes imaginar y cómo te focalizas en esa construcción para fortalecer lo que haya que fortalecer y verlos de otra perspectiva? Así que fue, bueno, una experiencia maravillosa realmente. Sí. Muy bien. Me gustaría entrar en lo que es cómo es el coaching apreciativo, porque sabemos que es vamos a llamarlo, no sé si ese apellido es una corriente o es un estilo de trabajo, pero quería que conversáramos un poquito sobre eso, ¿no? Ya la indagación apreciativa en el mundo del coaching, que nos puede ayudar incluso a las personas que no son coaches, que se encuentran en nuestra audiencia. Lo que puedo aportar es, inclusive yo cuando hablo de indagación apreciativa, digo indagación apreciativa aplicada al coaching. Miriam Subirana acuñó el nombre de coaching apreciativo y ella, ¿qué fue lo que nos enseñó? Que así como la metodología nos invita a descubrir talentos, fortalezas, de qué manera nosotros como coaches íbamos a entregar preguntas que generaran espacios de creatividad e imaginación. Entonces, uno de los ejemplos más sensibles en esto es que muchas veces nosotros como coaches, indagando, podemos llegar a una fibra muy íntima de nuestro coachee, de nuestro cliente, que no le permite salir del problema, de la situación que lo trae a conversar. Entonces, miren, lo que nos propone es ser thinking partner, que seamos socios de pensamiento. Entonces, no solamente indagando en lo que llamamos preguntas generativas en coaching apreciativo, sino que también transformarnos en ese socio de que yo, como coach, voy a estar mirando en vos, en ti, no, en vos es en Argentina, en ti las posibilidades. Todo aquello que yo desde este otro lugar, desde coaching, no estoy pudiendo encontrar. Por eso viene la figura del thinking partner para, de alguna manera, mostrarle, acompañarle en este descubrimiento. Inclusive, cuando traemos acerca de qué tema vamos a trabajar hoy en esta sesión, transformamos la creencia limitante en creencia posibilitadora a través de indagaciones. Es el mismo cliente el que va a encontrar esa definición, porque también tiene que quedar una definición de manera propositiva.
ejemplo, en una sesión de coaching común, en donde yo vengo a conversar mi poca habilidad para hacer algo, voy a estar conversando en la sesión de qué tengo yo para hacer algo. Entonces, esa es una de las diferencias más fundamentales en lo que es el coaching apreciativo, y tiene que ver con las posibilidades de generar imaginación, de poder ver estos aspectos que hace un rato estuviste diciendo, miren, de cómo pasar de la escasez a la abundancia, cómo pasar de los bloqueos a la creatividad, cómo pasar de la competencia, cuando hablamos de competir, a la colaboración, y cómo pasar de esta mirada tan individual que solamente me importo yo a lo colectivo. Porque acá en esto importa que hay una frase hermosa que la sacamos y la uso siempre yo de uno de los talleres, que nadie es más sabia que todas juntas. Entonces, ahí hay una apertura a, hablamos mucho de inteligencia colectiva. Somos sabias, todos los que estamos acá somos sabias. El tema es cómo reconocernos en esa sabiduría, de qué manera potenciarnos entre nosotros, cómo colaborarnos, cómo impulsarnos y acompañarnos. Entonces, es lo que puedo traer como resumen de lo que hacemos cuando hacemos coaching con indagación apreciativa. Excelente. Yo quisiera compartir un poquito que definitivamente cuando tú interactuando con una misma persona, partiendo de un quiebre, y luego cambias eso y con esa misma persona comienzas a trabajar desde sus posibilidades, donde se focalicen sus logros, en lo que sí ha alcanzado, y es recurrente, y con preguntas o a partir de preguntas que tú formulas, la persona comienza como a hilar y se redescubre realmente. Yo creo que esta posibilidad o esta mirada, esta forma de acercamiento, por ejemplo, en el mundo organizacional, es muy, pero muy importante. Por ejemplo, en relación a la toma de decisiones, en relación al liderazgo, al ejercicio del liderazgo, entre otros aspectos, yo creo que es fundamental que la gente comience a mirar en retrospectiva, pero en positivo, porque allí va a encontrar muchísimas fortalezas que muchas veces estaban en transparencia, la propia persona ni siquiera es capaz de poderlas observar. Bien, y fíjense que yo vengo precisamente de tal vez de una metodología que más he utilizado en mi quehacer, que es el psicodrama, donde cuando un protagonista pasa al escenario, va a trabajar un problema. Entonces yo vengo precisamente de una donde lo contrario, o sea, un poco como el psicoanálisis, como esa cosa, como esa cosa que te lleva a lo profundo, a lo fuerte, a lo difícil, ¿no? Y yo, sin embargo, logré saltar de alguna manera a enfocarme hacia lo positivo, y forma parte de mí, ¿no? Y una de las cosas que también conversábamos cuando estábamos reunidas anteriormente era, ¿cuál es la diferencia entre las preguntas de coaching que conocemos, incluso con las competencias de ICF, todo el proceso, la presencia, la comunicación directa, la escucha activa? ¿Cómo es la pregunta cuando estás haciendo indagación apreciativa? Yo en estos días tenía un coachee, y es un coachee que suele meterse pues en lo negativo, ¿ok? Y entonces yo recordaba que en algún momento en la sesión anterior, él había hablado, por ejemplo, de que cuando él iba al gimnasio, ahí él se sentía conectado, porque ahí él no sentía que perdía fuerza o fuerza de voluntad, ¿no? Y por ahí me metí. ¿Tú te acuerdas que tú me hablaste de que con el gimnasio no pierdes la voluntad? Cuéntame qué pasa contigo en el gimnasio. ¿Qué parte de tu cuerpo es la qué emociones? ¿Ok? Y por ahí me fui, y en otro momento hice otra cosa que también, y luego terminamos la sesión también poniendo foco a eso del gimnasio y otras cosas más que él había mencionado. Pero si yo hubiera seguido en la línea completa de él, ojo, sabiendo que el que marca la agenda es el coachee, igualito, a lo mejor hubiéramos quedado los dos, como decimos aquí, espachurrados, ¿no? Y aquí en este caso era, bueno, mira, vamos a buscar qué cosas son quién eres tú cuando estás en el gimnasio.
que es una pregunta de coaching. Y acá Sí. lo que puedo tomar es esto de regresar a la pregunta que genera la posibilidad. Ajá. Y cuando te escuchaba, a mí me pasa teniendo conversaciones de coaching con clientes, que sí, llega un momento en que por más apreciativa que yo sea, también hay personas que deciden quedarse en lo que las limita. Y muchas veces una de las preguntas mías ahí es, ¿cuáles son los beneficios de quedarte en esto que te estás diciendo? Y dice, y nada, y entonces, ¿qué sería lo diferente? ¿De qué manera? Entonces, esa manera de poder, ya que hablamos de metáfora, la palabra misma lo dice, metáfora, ¿cómo salimos de este espacio y nos vamos a otro en donde podemos realmente encontrar más posibilidades? Así que me encanta la frase de coaching apreciativo, que las preguntas son llaves que abren puertas. Entonces también, de acuerdo a la pregunta que yo haga, es la puerta que voy a abrir. ¿Qué puerta quiero abrir? ¿Quiero abrir la puerta del núcleo positivo? Vamos para adelante. ¿O quiero abrir la puerta de ese espacio en donde realmente ya ni siquiera hay esperanza, para ser un poco dramático? Exacto. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí es decir, el enfoque de la pregunta tiene muchísimo que ver con la posibilidad de que la persona se redescubra nuevamente y que lejos de verse o que entienda que así como veo pues la imposibilidad, pues definitivamente wow, también tengo la otra posibilidad de ver las opciones y que no es tan definitivo como a lo mejor era lo que tenía en mis sistemas de creencia. Definitivamente creo que lo poderoso de las preguntas es fundamental en estas estrategias de coaching apreciativo, definitivamente. Es así. Bien, creo que una de las cosas interesantes que yo descubrí en el libro de indagación apreciativa fue un ventilador, ¿ok? Que habla de, lo llaman el tracking and fanning, ¿okay? Que es que tú como líder, esto es interesante desde el punto de vista comunitario, que es lo que, digamos, yo trabajo también aquí en mi rol en la comunidad, tú como líder no pones las ideas, sino que las ideas están allí, las pone la gente, tus colaboradores, el equipo, los vecinos en este caso. Y tú lo que haces es darle fuerza y abanicarlos. Por eso es que me gusta la idea del ventilador, ¿no? Entonces se llama tracking and fanning. Y yo creo que eso es poderoso no solamente en el mundo comunitario, sino que también en el mundo de las organizaciones es importante que el líder no sea quien otorgue las ideas, cosa que no es nada fácil, por cierto, ¿no? Y que sea el que abanica las ideas de sus colaboradores. A mí eso me parece una cosa muy hermosa. Lamentablemente no recuerdo el autor del Tracking and Fanning, pero de verdad es súper poderoso, ¿no? Bien, nos va quedando pocos minutos y me gustaría ir cerrando y, a ver, escuchar cómo cerramos esto, cómo llevamos la indagación apreciativa y lo femenino al mundo no solamente del coaching, sino de la sociedad, cómo hacer cambios, cómo llegar a destino. Incluso, ¿por qué no preguntarnos, por qué no preguntarnos cuáles son los enemigos de la indagación apreciativa? ¿Qué cosas pudieran ser trabas a la indagación apreciativa también? Yo, miren, cuando te escuchaba, y en esto de que traes la palabra liderazgo, en indagación apreciativa, sobre todo Joop de Jong, que es holandés, es el que más se concentró en trabajar el liderazgo apreciativo. Y esto unido a lo femenino es, primero, como también lo escribió una de las personas, creo que Daniela acá, de esta condición que tenemos las mujeres de ser creadoras, y al ser creadoras de ser creativas, pero de qué manera liderar nuestras vidas para poder cumplir con nuestras visiones, con nuestras metas, de qué manera nos vamos a conversar, de qué manera nos vamos a acompañar.
Y en el liderazgo apreciativo, justamente, una de las posibilidades es cómo abrir un espacio para que todos los colaboradores tengan voz. Por eso trabajamos tanto desde lo colectivo. Y esta metodología se acompaña mucho con lo que llamamos tecnologías sociales. Habrán escuchado hablar del World Café, de ProAction Café, de diferentes tecnologías que permiten cosechar. Nosotros usamos mucho la palabra cosechar ideas, cosechar opiniones, y lo hacemos con acuerdos previos. Y me pregunto, ¿cómo seríamos las mujeres si empezamos a acordar entre nosotras de qué manera nos vamos a comunicar, de qué manera nos vamos a escuchar, haciendo uso de esta posibilidad de ser líderes y sobre todo apreciativas? Y como para terminar, una de las palabras que más nos acompaña en la indagación apreciativa es la gratitud. Cómo abrazamos esta posibilidad de agradecer permanentemente. La gratitud también trae muchos cambios. Y muchísimas gracias. Bueno, yo pienso que exactamente debe haber allí como un interés y quizás también apoyo en la conducción para poder expandir un poco el tipo de mentalidad. Hay una autora que es Carol Dweck que habla de mentalidad de crecimiento, y creo que es absolutamente importante vincular una cosa con la otra. Efectivamente, el ejercicio del liderazgo, sobre todo en los actuales momentos, requiere de la escucha, porque tal como lo decías, Lucía, todo el mundo tiene cosas que decir. Y es el líder que debe inspirar para que eso se dé y para que tomando un poco en consideración todas las ideas, pues se pueda construir. Para mí, indagación apreciativa, tal como ya lo hemos visto, pero que tiene un aspecto de co-creación con la colaboración y el aporte de todas las personas que están. Y en el caso de la mujer, creo que este puede contribuir mucho a cambiar sus creencias y sobre todo creencias limitantes, que tiene que estar sumida en un rol o determinados roles y expandir un poquito toda esa creatividad que, tal como ustedes lo han señalado, creo que las características que por naturaleza hemos tenido, pues nos permiten tener como una visión mucho más sistémica de tantas cosas. Entonces, creo que esto es un aporte maravilloso para definitivamente expandir toda la potencialidad que tiene el individuo, la sociedad y dentro de ella ese rol tan fundamental como el de la mujer. Gracias, Aura. Tania. Mira, seguir trabajando en lo que venimos haciendo, buscando expandir el campo de la mujer y expandir la mentalidad a otros campos y a otras alternativas posibles. Así lo veo yo. Bien, yo quisiera también cerrar este espacio agradeciendo que Linda Hu está aquí presente, que fue co-creadora de Imagina Venezuela. Sí. A mí me gustaría, Linda, si tú quieres decir unas palabras, abrir tu micrófono, porque para nosotros es una honra que estando ya, que no estás en Venezuela, sino estás ahora en tu país de origen, que es Perú, me gustaría escucharte. Sería bueno para nosotras. Gracias. Gracias. Cuando recibí la invitación yo dije, tengo que estar, no puedo faltar, de veras. Dice, milagros para estar aquí. Realmente conozco a Miriam desde 2015 cuando vino aquí a Perú y me quedé enganchada con la indagación apreciativa a través de todos los años, ¿no? Y ha sido bien cuesta arriba aquí en Lima, Perú, habiendo yo nacido aquí, pero es un tema de inmigración, digo yo, ¿no? Yo siempre, qué raro, no entiendo esto, yo siendo peruana, y inmigración, Linda, y eso no es raro, pasa. Bueno, el tema está que las escuché, el tema mujer. Yo tengo dándole vuelta al tema mujer desde el año pasado, desde el 8 de marzo, y estoy ahí pegada con el tema de la mujer por todo lo que acontece aquí en Perú.
feminicidios, maltrato a la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Yo digo, basta, ya, basta. Basta de estar pintada en la pared, basta de quejadera, basta. Entonces estamos co-creando un equipo de 3, no más. Un tema de mujer aquí. Y de las personas que estamos integrando, cada uno en su país, utilizando varias metodologías, varias. Desde el año 2021 estoy muy involucrada con la teoría U de Otto Scharmer. Entonces tú sumas teoría U, indagación apreciativa de David Copperreader y Miriam, tú dices, ¿aterrizan? Por ahí van todas, por ahí van. Entonces, es eso, y ponerlo en práctica, ¿dónde? Digo yo. Yo me he encontrado a veces con paredes bien duras, gente de mi generación. Yo soy de la generación plateada, y qué dureza. Yo digo, están empantufladas la mayoría, no quieren hacer nada. Entonces, los jóvenes, como mis hijos, están que trabajan y trabajan para sostener sus familias. Yo dije, ¿a dónde me voy? ¿Dónde siembro esas semillas de todo lo que uno ha aprendido? Y el coaching apreciativo, teoría U, en los niños y niñas. No hay otra. Porque yo tuve una experiencia muy linda desde el 2017, 2019, donde formé parte de la Asociación de Exalumnas del colegio donde yo estudié la secundaria, y estuve como primera vicepresidenta. Yo dije, aquí hay que sembrar estas semillas. Porque esas niñas están ávidas. Y hay una queja muy común. Mis padres no me escuchan. Mis padres no tienen tiempo. Diablo, pues si andan con el celular en la mano, ¿qué tiempo van a tener? Ni van a las reuniones de padres y representantes porque no tienen tiempo. Pero vayan a bonchar si tienen tiempo para el bonche. Entonces yo dije, ajá, vamos a trabajar con esas niñas. Y ya tengo una puertica por ahí abierta. Yo dije, aquí para que eso se expanda. No es de que, ajá, tú vas a saber, porque también hay una cosa, y las invito a que indaguen, participen en la teoría U, porque suma, y hay una cosa muy poderosa en la teoría U, que es el teatro de presencia social. Los círculos de escucha profunda, qué poderosos, donde tú solamente te sientas a escuchar, sin emitir juicios, sin dar consejos, y se hace pero tan poderoso el de solamente escuchar a esa persona. Yo digo, wow, si todo esto que uno va aprendiendo se lo enseña a estos niños, ¿qué va a pasar? Créame. Un cambio bien bastante importante. Porque yo digo, si las personas de mi generación están en pantuflar, la mayoría de mi grupo, que gente que conozco, ¿y qué están haciendo? No quieren hacer nada. No tienen tiempo, quieren estar viendo televisión todo el día. Entonces digo, no, por ahí no va. Entonces, con los niños, y me gustaría, Sandra, te voy a, bueno, de alguna manera con Aura, si tengo comunicación, hablar más sobre el tema de la mujer. ¿Qué están haciendo allá en Argentina? Porque es eso, ¿no? ¿Qué están haciendo en el país? ¿Qué puedo hacer yo aquí en Perú? Porque ya basta de todo lo que pasa, ¿no? Y las mujeres, como yo digo a mi esposo, si ustedes supieran lo que nosotros, lo poderoso que somos, ustedes, no, Dios santo, no es porque lo quieran minimizar. Nosotras las mujeres somos multitarea. Lo que pasa es que hay muchas mujeres que no se la creen. Así es. Sí me la creo, pero no. Ay, no. Voy a esperar a que mi marido me diga qué debo hacer. ¿Qué te pasa, chica? Bueno, me encanta. Gracias por el espacio. Y sigamos con indagación apreciativa. Mire, donde uno vaya, es eso, mostrar, enseñar y para hacer un cambio realmente que tú dices, hice algo, ¿no? Claro que sí. Aunque no cobre, queridas, aunque no cobre.
voluntariado. Las mujeres facturan, dicen por ahí. Claro. Shakira. Eso es lo que dicen, no sé, por ahí lo Mira. escuché. Las mujeres despechadas, tal vez, que facturen duro. Bueno, muchísimas gracias, Lita, Un muchísimas abrazo. gracias, Sandra. Gracias. Muchas por el gracias, espacio. Tania y Aura, y a todas las personas que asistieron. Muchas gracias, Leila, por apoyar. Y estamos en contacto. Por ahí coloqué mi correo por cualquier cosa que necesiten, ya sean las CCs o sencillamente preguntar cualquier cosa. Y Sandra también colocó su correo allí, por si acaso quieren ahondar un poco más. Gracias a las personas que asistieron de otros países y gracias a los venezolanos también que también están en otros países y a los que están aquí. Muchísimas gracias. Nos vemos el mes que viene con otro encuentro de actualidad. Un placer. Gracias, gracias para todo, Linda. Un saludo muy especial. Sandra, un saludísimo muy especial por tener este contacto. Gracias, Lucía. Gracias, Tania. Y gracias para todas las personas que tuvieron oportunidad de compartir. Estaba leyendo el chat allí, sus opiniones. Muchísimas gracias para todos. Feliz mes de la mujer. Claro que sí. Así es.